Hemos estado viendo acerca de estas 7 leyes de la siembra y la cosecha. Y aprendíamos, en primer lugar, la primera ley. ¿Alguien recuerda cuál es la primera ley de la siembra y la cosecha? ¿Alguien recuerda? La primera ley, híjole, si no la sabe alguno de ustedes, sí me voy a suicidar ahorita, ¿eh? Casi. Esa ahí está. Cosechamos muchas cosas que no sembramos. Ay, vamos a decirlo otra vez, hermano. Cosechamos muchas cosas que no. Otros sembraron y nos tocó a nosotros cosechar. Pudieron sembrar semilla buena, entonces vamos a cosechar frutos buenos. Pero pudieron haber sembrado semilla mala. Y si es una mala semilla, entonces va a ser frutos malos. Pero cosechamos muchas cosas que otros sembraron, nos toca a nosotros cosechar. Ahora nosotros estamos sembrando y otros en un tiempo adelante van a cosechar lo que nosotros hemos sembrado. Fue la primera ley. La segunda ley la empezamos la semana pasada y empezamos esta ley que, bueno, ¿alguien recuerda cuál es esta ley? Cosechamos muchas cosas que... Esta es la primera ley, ¿verdad? Ahora la segunda ley la tienen ahí, porque nos están confundiendo allá arriba, nos están confundiendo si, ¿verdad? Ahí está. A ver, vamos a repetirla todo. Dice, cosechamos la misma variedad. Otra, vamos a repetirla. Cosechamos la misma variedad de lo que sembramos, eso cosechamos. Dios dice, conforme a su género, de la misma especie, es la cosecha. Así de que estamos aquí con este tema. Y la semana pasada aprendíamos de uno de los personajes más sobresalientes del Antiguo Testamento, que cosechó en la misma manera en que sembró, con la misma variedad en que sembró, así también cosechó. Y hablábamos de este personaje tan distinguido del Antiguo Testamento. ¿Cómo se llamaba? David. ¿El rey qué? David. Jamás imaginó que un día él iba a quebrantar los últimos 5 mandamientos de la ley de Dios. ¿Y cuáles son los últimos mandamientos? Los últimos 5 mandamientos de los 10 mandamientos de la tabla que Dios le dio a Moisés. No matarás. ¿Qué más? No matarás. No robarás, no dirás falso testimonio, no mentirás y no codiciarás. Y si alguien le hubiera dicho a David, vas a quebrantar la siguiente mitad de la tabla de los mandamientos de la ley de Dios, estás loco, ¿cuándo voy a hacer yo eso? ¿Te acuerdas de que David no era cualquier hombre? David era el hombre conforme al corazón de Dios, pero lo hizo. Jamás imaginó. Y cuando no se pone un alto, hermanos, David, ya no más con el hecho de haber cometido homicidio, ya era muy delicado, pero David no puso un alto. Pudo haber parado allí, pero entonces lamentablemente cuando le abre la puerta al pecado, el pecado sigue avanzando y el pecado sigue creciendo y el pecado nos sigue abarcando y el pecado sigue aumentando. Y después fue el robo, fue la mentira, fue el falso testimonio y fue la codicia. ¿Y dónde lo vio David? Pues mayormente lo vio en sus hijos. Es así, cuando nosotros sembramos, la cosecha muchas veces no nos va a repercutir a nosotros, sino va a repercutir en nuestros propios hijos. Las consecuencias, en otras palabras, las van a sufrir nuestros hijos. Y aquí nos quedamos. Vamos a orar. Bueno, recordando aquel versículo de Gálatas 6:7, vamos a ver si nos lo ponen allí. De Gálatas 6:7, creo que es el versículo donde nos quedamos ahí la semana pasada. No os engañéis, léalo conmigo. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare,
Es la ley de la siembra y la cosecha. Y conforme a lo que en la misma variedad que siembras, es en la misma variedad que cosechamos. Lo bueno o lo malo. Vamos a orar. Padre, te pido tu bendición. Te pido nos ayudes con tu Espíritu Santo para poder recibir tu palabra esta noche. Y bueno, Padre, no olvidamos hermano Gerardo, hermana Karina, y en el hospital, cuida de ellos, principalmente de ella, Señor, y que pueda tener ahora una buena recuperación de esta cirugía. Pero bueno, Padre, aquí estamos nosotros también y oramos, Señor, que nos ayudes en todo esto, en la enseñanza y la predicación de tu palabra, y nos ponemos en tus manos. Gracias por todo, Señor, y bendice tu pueblo aquí. Te lo pido en Cristo. Amén y amén. Otra de las cosas que también, hermanos, yo creo que muchos ya saben, habíamos estado orando por la cuñada del hermano Jaime Jiménez, y había salido de terapia intensiva y por un tiempo, pero luego después otra vez se agravó y el día de ayer ya falleció. Terminando el servicio, vamos a ir para estar allá con ellos, allá en la funeraria, creo que se llama Latinoamericana, un lado de la Plaza Cachanilla. Vamos a estar allí si lo permite. Pero la hermana Claudia, no recuerdo su apellido, es Loyola, el día de hoy partió a la presencia del Señor. Una hermana que de tantos años en la Iglesia Bautista Nuevo Mexicali, esta mañana el Señor le llamó a su presencia. Había estado ya con algunos problemas de salud y bueno, Dios determinó llevarle ya a su presencia, y no sé si hoy o mañana vamos a estar por allá, pero también queremos pasar un momentito en aquel lugar. Pero hoy, terminando aquí, nos arrancamos allá para la funeraria, para acompañar al hermano Jaime y la familia, y los hijos de ella han venido a la iglesia y ellos han hecho una decisión por Cristo. Y el hermano Jaime me ha dicho que tienen deseo de seguir el camino de Cristo, y qué bueno que en ese sentido nos alegra un poco. Yo no sé si su mamá, yo sé que algunos de hermanos o hermanas particularmente, fueron allí en el hospital o estuvieron con ella o le hablaron. No sé si llegaron al punto de que ella tomó una decisión por Cristo, pero espero que sí, en ese sentido, porque ella quería que oraran por ella. Y bueno, vamos a ver qué pasará, pero ahí estamos, hermanos. Por ello todos tenemos que estar listos para saber dar el Evangelio, comunicar el Evangelio y decirle a la gente que en Cristo hay salvación, decirle a la gente que en Cristo hay perdón, en Cristo hay vida eterna. Entrégate a Cristo, pídele con todo tu corazón que Cristo te salve, Cristo te salvará. Entonces, antes de que sea demasiado tarde. Bueno, ya miramos aquí la palabra de Dios, Gálatas 6:7. Léalo otra vez conmigo. Dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Cosechamos la misma variedad que sembramos. Y vemos el caso de David. Mucho de lo que sembramos y cosechamos está estrechamente relacionado con nuestros hijos, ¿verdad? Así pasó con David. Todas las consecuencias que David pudo tener de sus pecados, las transmitió a sus hijos. Qué triste, ¿verdad? Y qué lamentable. Fue allí con sus hijos donde David iba o cosechó las consecuencias. Y yo les había contado cómo la Biblia nos describe un poquito el final de los días de David, y algunos estudiosos dicen que él envejeció prematuramente, siendo un joven del campo, sano, fuerte, vigoroso, ¿verdad? Envejeció prematuramente. Y eso nos dice la agonía en que los últimos posiblemente 10, 15 o 20 años de vida, él vio a sus hijos hacerse pedazos. Él vio a sus hijos destruirse.
Él vio a sus hijos terminar muy mal. Y entonces, y como dije la semana pasada, yo creo que no hay cosa más triste y más lamentable para un padre saber o ver a sus hijos que anda al mal, que termina al mal. Recientemente aquí nos ha rodeado una tragedia de niños que vinieron a la iglesia y que traían aquí en la ruta de Castilla y de Portales, y que esos niños, por circunstancias igual de los padres, porque así muchas veces son los padres, ¿verdad? Para dejarlos venir a la iglesia, a veces qué difícil es, pero los niños crecen, y cuando crecen y se van al mundo y andan en las cosas mundanas, entonces los padres, para ellos no hay ningún problema, hasta cuando sucede una tragedia como la que sucedió el fin de semana pasada. 8 muchachos de 16, 17, 18, 19 años en un Corolla blanco, ¿verdad? 8 muchachos allí se estrellaron. 2 de ellos, muchacho y muchacha, murieron. El carro prácticamente se le arrancaron las puertas de un lado. Ahí quedaron. Es una cosa muy triste, pero muy triste. Y algunos de ellos vinieron cuando estaban niños aquí. Y qué lamentable. Posiblemente sea algo de lo que vamos a predicar el domingo, el hecho de que cuántas veces Dios nos muestra cuál es el buen camino, nos muestra qué es lo mejor para nuestra vida. Igualito como Dios, como Cristo dijo de Jerusalén: cómo quise juntar a tus hijos, Jerusalén, Jerusalén, como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste. Y es triste. Dios no va a ir más allá a doblegar la voluntad del ser humano, porque nos creó libres de pensamiento, con libre albedrío. Así nos hizo, así nos creó. Y a veces es triste pensar que el hombre, como dice la palabra de Dios, Dios hizo al hombre bueno, pero los hombres hemos seguido muchas perversiones. Y así cuando un niño nace tan tierno, tan amoroso, tan delicado, tenemos nuestro niño ahora ahí, el Jacobillo, y lo tocamos y lo abrazamos y lo tocamos con tanta ternura. Y así todos los niños son igual de hermosos y de bellos y de tiernos, ¿verdad? Y así todos los niños, pero los niños crecen y cada uno está tomando su camino, cada uno agarra su rumbo, y a veces son caminos más torcidos que nada. Y qué triste que tenga que terminar en toda una tragedia cuando no debiera de haber sido así. Y lamentamos y nos da tristeza por todo eso, pero muchas veces tiene que ver con los padres, de tener que ver a sus hijos destruidos porque sembraron mala semilla. Y en los pecados, como hemos dicho, toda la vida, el pecado tarde que temprano nos cobra la factura. Pues es la ley de la siembra y la cosecha. Y cosechamos la misma variedad de lo que sembramos. Esta segunda ley de la cosecha dice que segamos la misma especie que sembramos. En otras palabras, si mentimos a otros, los otros a la larga nos mentirán. Si defraudamos a otros, un día alguien nos va a defraudar a nosotros. El que cava un hoyo para hacer caer a otros, con toda seguridad él mismo caerá en ese hoyo. En el libro de Eclesiastés 10:8, vamos a ver Eclesiastés 10:8, un versículo allí de la palabra de Dios. Eclesiastés 10:8, donde dice: el que hiciere hoyo, ¿qué dice? Caerá en él. Y el que aportillare vallado, le morderá la serpiente. Qué interesante. El que hiciere hoyo caerá en él. O sea, se hace un hoyo para que otros caigan, y resulta que el que lo hizo termina cayendo en él. No sé cuántos de ustedes, para ilustrar más esta idea, ¿cuántos
de nosotros podemos recordar, por ejemplo, bueno, no sé si eso lo tengo más adelante. Déjeme ver. Sí, más adelante. ¿Cuánto podemos recordar la historia en Esther de el perverso Amán, que hizo una horca para ahorcar a Mardoqueo, y cómo terminó él mismo siendo? Él la estrenó. O sea, lo que deseó para otros, se terminó él mismo sufriendo sus propias consecuencias. Eso es esta ley. En la misma variedad que siembras, es la misma variedad que cosechas. Lo que quieres para otros es lo que te va a pasar a ti. ¿Alguien me está escuchando? Seguimos adelante. Hay muchos pasajes de esta ley que hablan de esta verdad, y ahí nos vamos a centrar. Hay muchos pasajes. Por ejemplo, el Salmo 7, 15 y 16. Salmo 7, 15 y 16. Vean ustedes, pues tiene esta misma idea. Muchos versículos, muchos pasajes y historias de la Biblia. Ahorita vamos a ver algunas aparte de la de Amán. Dice: pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo, ¿qué cosa? ¿Qué te parece? Versículo 16. Dice: su iniquidad volverá sobre su cabeza, y su agravio caerá sobre su propia, ¿qué dice? O sea, lo que tú quieres que a otros les pase y lo que a otros les suceda, agárrate, porque te puede suceder a ti mismo. Es lo que dice esta ley. Lo que tú siembras, en la misma variedad en que siembras, es la misma variedad que cosechas. Y en el hoyo que tú cavas para que otros caigan, es en el hoyo que tú mismo vas a caer. La trampa que tú pongas para que otros caigan en esa trampa, es en la misma trampa en que nosotros podemos caer. No sé, ¿alguien me está escuchando? Vamos a ver otro versículo. En el capítulo número 9, versos 15 y 16 también. Ahorita leíamos el 7, capítulo 7, ahora el 9. 9:15. 9:15 dice: se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron. ¿Qué les parece, hermanos? En la red que escondieron fue tomado su pie. Es interesante, se hundieron las naciones. Esto incluye, escúchame, esto incluye una persona en forma individual, incluye una familia o incluye una nación completa. Si una nación completa tiene malas intenciones, cuidado, porque en esas malas intenciones vas a ser atrapado y vas a ser agarrado en esas malas intenciones. Entonces se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron, en la red que escondieron fue tomado su pie. Versículo número 16, sigue diciendo la palabra de Dios: Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó, en la obra de sus manos fue enlazado el malo. Note, en la obra de sus manos fue enlazado el malo, ¿verdad? Ese es el resultado. Hicieron mal, en la obra de sus manos va a ser enlazado el malo. Ahí está. Lo que ellos deseaban como malos a otra gente, es lo mismo que ahora ellos están cosechando. Vamos a ver otros versículos más aquí en el capítulo número 10, verso 2. En los Salmos 10, 2, dice la palabra de Dios en el Salmo 10, 2, dice: con arrogancia el malo persigue al pobre, será atrapado en los artificios que ha, ¿qué cosa dice? Ideado. Tú tienes malas intenciones hacia otros, hacia las personas, hacia el pobre, hacia el necesitado, y quieres aprovecharte de esa condición. Dice que vas a ser atrapado en esos mismos artificios que has ideado para que otros caigan. Esas son las mismas maneras en que tú vas a poder caer, porque lo que tú siembras cosechas. En la misma variedad que siembras, en la misma variedad se te revierte a ti, se te vuelve contra ti. Otro versículo de la palabra de Dios que nos dice esta verdad también allá en el Salmo 37, 14 y 15. Leemos allá en el Salmo 37, 14, leemos: los impíos desenvainan espada y entesan su arco para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de recto proceder. Y versículo 15 dice: su espada entrará en su mismo, ¿qué cosa? O sea, esa espada que tú quieres usar para aniquilar a otros, esa misma espada se te volverá a ti.
y su arco será quebrado. Entonces, hermanos, podemos ver claramente cómo la palabra de Dios en un lugar y en otro lugar y en otra parte nos dice que en la misma variedad que sembramos es en la misma variedad que cosechamos. En la misma manera en que deseamos, por así decirlo, hacer un mal a otros, eso se nos revierte a nosotros, y el mal se causa a nosotros mismos. Nosotros mismos nos estamos causando el mal. Otro versículo más que podemos tener allá en el Salmo 57:6, dice también allá la palabra de Dios. Salmo 57:6 dice: han armado a mis pasos, se ha abatido mi alma, hoyo han cavado delante de mí, en medio de él han caído ellos mismos. ¿Qué te parece? O sea, los que me quieren hacer daño han cavado hoyo para que yo caiga, pero en realidad los que van a caer son ellos. Porque la ley dice que en la misma variedad en que sembramos es en la misma variedad que ¿qué cosa? Y el mal que queremos hacer en otros, ten cuidado porque se te puede revertir a ti. Lo que tú deseas que a otros le sucedan, es muy posible que es exactamente lo que te va a suceder a ti. Entonces, ¿cuánta verdad hay en todo esto? Otro versículo que tenemos allá en el libro de Proverbios, capítulo 26, verso 27. Proverbios 26, 27, dice la palabra de Dios: el que cava foso caerá en él, y el que revuelve la piedra, sobre él le volverá. Entonces, hermanos, ¿cuánta verdad hay aquí en la palabra de Dios sobre esta ley? Que en la misma variedad en que sembramos es en la misma variedad que cosechamos. Lo que deseamos que a otros les pase, ten cuidado porque puede ser que sea lo mismo que te va a pasar a ti. Entonces, ahora, este es en un aspecto negativo, pero ¿qué tal si nosotros sembramos cosas buenas? Si sembramos cosas buenas, pues entonces también en ese mismo sentido eso se va a revertir en algo bueno para tu vida. Y tú vas a ser bendecido, vas a ser engrandecido, vas a ser prosperado. ¿Por qué? Porque tú estás sembrando. Mira, pero simplemente cuando tú ves a alguien que es bendecido y a ti te causa molestia y te enojas y te causa envidia, y a mí, ¿por qué Dios no me bendice? ¿Por qué nomás a ellos los bendice y por qué a mí no me bendice Dios? Entonces, eso quiere decir mucho, pero entre tantas cosas que ni siquiera estás preparado para ser bendecido. Porque cuando tú veas que hay otros que son bendecidos, tú deberías de alegrarte porque otros son bendecidos. Y en una de esas Dios dice: mira, él ya tiene un corazón alegre porque está contento de que mis hijos acá son bendecidos. Entonces yo ahora quiero también derramar bendición sobre de él, porque ahora él está contento porque otros son bendecidos. Y yo también lo quiero bendecir a él, que él no quede fuera de todo esto. Pero muchas veces, por el hecho de tener envidia de otros, por lo que otros tienen, por lo que otros logran, por lo que otros alcanzan, y no estamos conformes nosotros, y a veces pensamos que hasta Dios es injusto, cuando en realidad de las cosas es que no es así. Cada quien está cosechando lo que está sembrando. Si sembramos malos deseos, pues tarde que temprano eso se va a revertir para nosotros, en que otra gente tenga malos deseos para nosotros. Ese es el ejemplo de Jacob. ¿Recuerdan cuando Jacob mintió y fingió para ganarle la bendición y la primogenitura a Esaú? ¿Cuántos recuerdan esa historia? Entonces ya podemos recordar la historia de Jacob, cómo se aprovechó de esas circunstancias y le ganó la primogenitura a su hermano y le ganó la bendición a su hermano, cuando a él no le tocaba. Pero entonces, a su tiempo, eso que sembró, parecía que Jacob dice: no va a tener mayores consecuencias. Pero leemos allá que Jacob tenía después de esto que huir de su hermano, porque su hermano dijo: llegará el día del luto de mi padre, y entonces me voy a vengar de mi hermano y le voy a dar chicharrón, lo voy a matar. Y eso lo escuchó su mamá, Rebeca, y le dice: no, hijo, la verdad es que tu hermano está muy enojado por lo que hicimos. ¿Por qué no te vas allá con mi familia? Y ve, busca a mi familia y allá estate un tiempo a que se apacigüe un poco la ira de tu hermano, el coraje de tu hermano. Y ahora el tramposo, el mentiroso,
el impostor emprendía ese viaje y llegó allá con la familia de su mamá, y lo primero que vio fue una muchacha muy bonita con ojos grandes. ¿Cómo se llamaba? Raquel. ¿Se llamaba Raquel, sí o no? Pero resulta que Raquel tenía una hermana. ¿Cómo se llamaba su hermana? Lea. Pero de la que se enamoró Jacob fue de Raquel. Y entonces Labán, el papá de hermano de Rebeca y papá de Raquel y de Lea, le dice: pues no me vas a servir aquí de balde, dime cuál sea tu salario. Y entonces dice: pues a mí me gusta tu hija Raquel, bueno, sírveme 7 años por ella. Y dice que le fueron como si nada. 7 años. Shh. Aquí los muchachos no quieren trabajar ni una semana. Hay que esperar 7 años. Pero para Jacob fue como nada. Dijo: no, para tener la muchacha que me cautivó mi corazón, 7 años es como nada. Hasta 10, dice Tommy Herr. Pero no, 7 años. Y en la noche, cuando llegó la hora de la boda y toda, y la noche nupcial, y como antes no había luz eléctrica, no era como un botoncito y prende, sino todo era a oscuras, y pasaba lo que tenía que pasar en toda la noche nupcial. Y estaba muy contento Jacob, porque estaba pensando que él estaba abrazando y besando y acariciando a Raquel. Pero en la mañana, sorpresa, no era Raquel, era Lea. ¡Ey! Entonces va y reclama: ¿qué has hecho conmigo? ¿Qué has hecho conmigo? Mira, yo te trabajé por Raquel y tú me diste a Lea. ¿Qué es esto, pues? El engañador fue engañado, porque en la misma manera en que sembramos, con la misma variedad que sembramos, es la misma variedad que ¿qué? Y Jacob nunca creyó que le iban a hacer lo mismo, que un tramposo le iba a hacer, que como él le iban a hacer trampa. Un engañador como él, lo iban a engañar a él. Un impostor como él, un día le iban a falsear hasta la propia esposa. Y ni modo, que dijo, ni modo. Y entonces simplemente Labán dice: mira, yo no sé de dónde tú vengas, pero aquí en nuestra tierra primero se da la mayor y luego se da la menor. Esa es la ley aquí, te guste o no te guste. Bueno, ahora que si quieres, trabaja otros 7 años por la que dices. Y pues no le tocó más que trabajar otros 7 años. Y ahí fue como tuvo las 2 hermanas, y después fueron 2 rivales, ¿verdad? Porque las dos querían tener al marido. Pero marido era finalmente era Lea. Era la que le tocaba el derecho. Pero Jacob tenía un aprecio especial por Raquel. Bueno, ya tenemos ahí un ejemplo. Y esa historia, para ustedes quieren leerla, ya la pasamos en la lectura de la Biblia. Debe estar allá en el libro de Génesis, capítulo 29. Espero que sí. Búsquenla ahí, por favor. No ahorita, pero ya en la noche búsquenla. Está muy emocionante. Usted puede ver esa historia en Génesis 29, del 20 al 26, o desde el principio hasta el 26, y allí puede ver esa historia. Ahora, tenemos otro ejemplo, y tenemos este ejemplo en Esther 7:10. Ya lo miramos hace un momento. Esther 7:10, miramos allí. Esther 7:10 dice: así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. Amán creía que iba a recibir todos los reconocimientos habidos y por haber, por la reina y por el rey, cuando en realidad fue descubierto toda su trama. Cuando el rey se enteró que Amán había hecho un plan para destruir al pueblo de la reina Esther, y el rey se llenó de ira y de coraje de cómo esto, tras espaldas del rey, hizo firmar al rey y sellarlo con su anillo una ley para destruir al pueblo de Dios. Y cuando todo esto se descubrió,
lo primero que le dijeron, hey, Amán hizo una horca para matar a Mardoqueo. Ah, pues en esa horca, truénenselo a él, cuélguenlo a él. Y por eso dice, y así fue colgado Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey, porque en la variedad que sembramos es en la misma variedad que ¿qué cosa? Que cosechamos. Otro ejemplo de esto lo podemos recordar ahora en el tiempo de los reyes en el Antiguo Testamento. ¿Qué les parece el fin que tuvieron Acab y Jezabel? Acab, rey de Israel, su esposa Jezabel, ¿cuál fue el fin que tuvieron? ¿Qué fue el pecado que cometieron que eso no agradó a Dios que esta gente hiciera? Que se quedaron con la viña ¿de quién? De Nabot. ¿De quién? De Nabot. ¿Y cómo lo hicieron? Recuerden que acá fue con Nabot y le dijo, véndeme tu viña. Nabot dice, no, yo te voy a dar otra viña, mejor que esta te voy a dar, pero a Acab le había gustado esa viña, la viña de Nabot. Pero véndemela, dámela, te voy a dar otra mejor. Y dice, no, porque ¿cómo te voy a vender la heredad de mis padres? No te puedo, eso es la herencia de mis padres. Eso es de mi pertenencia a mi familia, no lo puedo. Y ya se fue, dice la palabra, se fue a su palacio, todo triste. Y en el hebreo arameo dice agüitado. Y entonces estaba allí y llegó la reina Jezabel y ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa, amorcito corazón? Y yo, como chamaco berrinchudo, yo le dije que le daba mi otra viña mejor, que me vendiera su viña, le daba lo que quería y no quiso. Ah, permíteme. Entonces la mujer Jezabel tomó medidas. Y luego dice que contrató gente mala para que acusaran a Nabot de que había blasfemado contra Dios y contra el rey. Y eso era pena de muerte. Y estas gentes falsearon, dieron falso testimonio. Y entonces Nabot fue sentenciado y murió apedreado. Acab, Jezabel regresa donde está Acab y le dice, desciende a tomar la viña de Nabot, es toda tuya, un regalito de tu mamita o de tu mamacita aquí, un regalito. Como si nada fue y contento, como si nada había pasado, como si no hubiera sido sangre derramada, como si no hubiera habido abuso en un juicio sucio y perverso, como si no hubiera habido abuso de derecho, pero lo hubo, pasó, como que si Dios no iba a hacer nada. Pero por supuesto, sembramos, o más bien cosechamos con la misma variedad que sembramos. Y llegó el día en que finalmente Acab murió. Y llegó el día en que Jezabel murió. ¿Alguien recuerda cómo terminó Jezabel, el cuerpo de Jezabel, cuando aquel nuevo rey dijo, creo que era Jehú? Jehú dice, finalmente es hija de rey, vayan y levántenla y sepúltenla. Y entonces fueron y le contaron pura calavera, porque los perros se la habían tragado por la sangre inocente de Nabot. Creía que no, ella no iba a cosechar eso. ¿Te acuerdas cómo es que murió? Los eunucos la agarraron de una parte alta del edificio, la agarraron y la aventaron, ¿te imaginas? Y la descuartizaron, y ahí que está toda despochunada ahí, como un tomate podrido embarrado en el pavimento. ¿Te acuerdas? Lo que esa mujer había hecho con Nabot. Ahora como ella estaba muerta, porque cosechamos en la misma variedad en que sembramos. Vamos a terminar con una historia, porque el tiempo se me acabó, ya se acabó el tiempo, pero ustedes no dicen nada y yo le puedo seguir aquí toda la noche. Si por lo menos alguien pusiera una mala cara o se levanten 3, 4 y es señal que ya debo de terminar, pero nomás se ha levantado uno y así que no hay tanto problema. Y se levantó al principio. ¿Qué le parece lo del apóstol Pablo?
¿Qué le parece? Vamos a ver Hechos, tengo una cita aquí, Hechos 9:16. Y vamos a terminar con estas dos citas aquí, Hechos 9:16, donde dice la palabra de Dios. Este es el capítulo 9 de la conversión de Saulo de Tarso, quien llegó a ser el apóstol Pablo. ¿Está ahí conmigo? Amén. Verso 16, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer, ¿qué dice? Por mi nombre. Y en el capítulo 7 habla sobre el martirio de Esteban en Hechos. Y dice que, si mal no recuerdo, dice que pusieron las ropas de Esteban a los pies de un hombre llamado Saulo de Tarso. No era cualquier hombre. Era un distinguido de entre los príncipes de la religión judía, un fariseo de fariseos, perseguidor de la iglesia. Es muy posible que él vio cómo estaba allí siendo testigo y con una satisfacción de decir, vamos a acabar con este movimiento. Y estaban apedreando a Esteban. Y él nunca pensó que un día el apedreado iba a ser él. Por eso la palabra dice, porque yo le mostraré, cuando él ya se convierte, cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y ahora vamos a ver un poquito de esos padecimientos en Segunda de Corintios capítulo 11, verso 23 al 27. 5 versículos aquí. Vamos a terminar con estos 5 versículos. ¿Está bien? Segunda de Corintios 11, 23. Vamos a ver si ya lo tienen ahí. Segunda de Corintios 11, 23. Allá arriba ya se me está durmiendo Eliel. ¿Verdad? Son ministros de Cristo, dice. Como si estuviera loco hablo. Yo más. En trabajos más abundante. En azotes sin número. En cárceles más. En peligros de muerte. Muchas veces. Todo eso sufriendo ahora él. Por Cristo. Versículo 24 hasta el 27 dice, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes. Ahora los muchachos nomás les damos 3 y andan chillando. Y en el cuarto ya dicen, le voy a aventar los derechos humanos y no sé qué. Lo voy a denunciar con los derechos humanos. 25 dice, 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. Versículo número 26, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Y el 27 dice, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Qué tremendo. Todo esto padeciendo. ¿Y cuánto recordamos en el primer viaje misionero cuando el apóstol Pablo toma el reto para llevar el evangelio más allá de la nación, más allá de la montaña, más allá del continente? Llegando a la ciudad de Listra, predicando la palabra de Dios, muchos convirtiéndose. Pero los religiosos siempre son enfadados, motivados por el diablo. Agarran a Pablo, lo arrastran fuera de la ciudad y lo apedrean. Y lo dejan ahí muerto. Y es muy probable que es cuando Pablo después dice, conozco un hombre, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo tampoco lo sé, pero lo único que sé es que fue arrebatado hasta el tercer cielo y vio cosas inefables que muchas veces los hombres no saben ni conocen. Y muchos piensan que fue en ese día, en ese lugar de Listra, que él está describiéndose a sí mismo, porque ahí lo dejaron lapidado, apedreado, como muerto, para
para la gente que lo apedreó, este ya murió, está muerto. Ya, vámonos. Y muchos piensan que fue en ese momento cuando entonces ese hombre subió al tercer cielo, a la misma presencia de Dios. Pero, de alguna manera, volvió y era el mismo. Y se levantó, entró a la ciudad, animó a los hermanos y siguió adelante. Porque de eso se trataba, seguir y no parar. Pero él cosechó lo que en la misma variedad que había sembrado, ahora en la misma variedad estaba ¿qué? Cosechando. Y a veces pensamos que podemos hacer y deshacer y no va a pasar nada. Podemos hacer aquello que es malo y no va a pasar nada. Y posiblemente en el momento no pasa nada, pero estamos sembrando. Y lamentablemente un día se va a cosechar lo que nunca pensamos que tal vez pudiéramos cosechar. Ojalá que Dios nos ayude en esta mañana, en esta noche, para que empecemos a sembrar cosas buenas. Y para que al sembrar cosas buenas, así también sea en la misma variedad la cosecha de cosas buenas. Y podamos ver a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos en el camino del Señor, sirviendo también con nosotros al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a orar, que Dios nos ayude. Padre, gracias por tu palabra esta noche. Yo espero que hemos sido bendecidos en esta noche y que podamos irnos a casa pensando y meditando en todo lo que hemos recibido. Gracias por ser tan bueno. Bendice este momento. ¿Cuántos aquí esta noche podrían decir, pastor, la verdad, ha entendido que tengo que empezar a sembrar cosas buenas, porque si siembro cosas malas, es en esa misma variedad que voy a cosechar? Mejor que quiero sembrar cosas buenas para cosechar cosas buenas en mi vida. ¿Cuántos podrían decir, pastor, ore por mí? A ver tu mano, amén. Por toda la casa. Padre, bendice cada hermano, cada hermana. Ayúdanos. En verdad te necesitamos. Porque cuántas veces hacemos algo que no está bien y pensamos, no pasa nada. Pero un día esa mala semilla va a dar resultado, va a tener consecuencias. Por favor, Señor, perdónanos y ayúdanos, corrígenos y ayúdenos a parar y no permitir que el pecado avance como fue en David. Jamás pensó sufrir tantas malas consecuencias de un pecado que creció y creció y creció. Por favor, Señor, ayúdenos a entender esta verdad, que cosechamos en la misma variedad en que hemos sembrado. Bendiga cada hermano, cada hermana. Bendiga la noche, Señor, que podamos todavía tener un buen tiempo, una buena noche, y podamos también asistir ahí a los hermanos, como dice tu palabra, gozarnos con los que se gozan, pero ir a llorar con los que lloran también. En tu mano nos ponemos, en Cristo oramos, amén y amén.